Si alguien más se va sumando, bueno, perfecto. Bueno, les damos la bienvenida desde Activas. Para quienes no saben, es un programa de género de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este es el cuarto encuentro de esto que llamamos, o el cuarto tramo, de esto que llamamos la maratona feminista. Bueno, voy a comunicar algunas cosas, por ejemplo, que al igual que los encuentros anteriores, este está siendo grabado a los fines de que después lo subimos al canal de YouTube de Activas y bueno, lo pueden compartir, lo pueden volver a ver, revivenciar, demás. Por otro lado, vamos a estar compartiendo el formulario de asistencia en el chat por este medio. Quienes vienen participando de los encuentros saben que para obtener un certificado tienen que concurrir a 6 de los 7 encuentros, ¿sí? Así que eso por un lado. Y por otro, comunicarles a las expositoras que más o menos tienen un tiempo estimado de 15 minutos, como que lo pensamos así como en dos partes. Exponen y después tenemos la segunda parte como para que se dé este espacio de consultas, de preguntas, y bueno, y quien no se anime o quien no quiera activar el micrófono y hacer una pregunta desde la oralidad, puede hacerlo vía chat de forma escrita. Bueno, ahí estaríamos con algunos de los anuncios. Flor, te paso la palabra. Gracias. Vale. La tomo, la tomo. Bueno, bienvenidas a todas al encuentro de hoy. Como bien dice mi compañera, es el cuarto tramo, el cuarto momento de esta maratona y hoy tenemos con nosotras a tres doctoras que vienen a participar y a conversar un poco en relación a la producción de conocimientos con perspectiva de género, tanto en investigación como en extensión universitaria. Así que voy a presentarlas un poquito, así las conocemos un poco más, quienes no las conozcan. Primero voy a presentar a Ana Ostrowski, ¿sí? Ella es profesora titular de la Cátedra de Historia Social de la Psicología, es investigadora adjunta en CONICET, directora del doctorado en Psicología y también integrante de la Comisión de Protocolo. ¿Sí? Después también tenemos a la doctora Paula Bedín, ¿sí? Que es doctora en Ciencias Sociales, forma parte del grupo Familia, Género y Subjetividades y es docente universitaria de la Facultad de Psicología y de Humanidades. Por último, tenemos a Eugenia Hermida, también doctora en Trabajo Social, es docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social y es vicedirectora de la Maestría en Políticas Sociales. ¿Sí? Así conocemos un poquito a quienes tenemos hoy con nosotras para escuchar y para intercambiar y preguntar. Y la idea es, como bien dijo Carolina, que tengan un tiempo, más o menos 15 minutos cada una para compartir algo en torno a lo que nos convoca hoy de la charla, que es esto de la producción de conocimientos con perspectiva de género, y dar después un espacio para las preguntas. Así que no tenemos un orden establecido, no sé si alguna quiere tomar la palabra y pasarla, como hicimos ahora recién con Caro, o si alguna tiene alguna preferencia, pero la paso para quien quiera por ahí arrancar con la charla de hoy. Si quieren arranco, como me... Coraje, como me nombraron primero, arranco. Dale, Y aparte, dale. bueno, soy de la casa, bueno, Paula también es de la casa, así que, bueno, arranco. Bueno, son 15 minutos, es una maratona en serio, de la única que podría correr en este momento. Así que le quería transmitir, bueno, primero agradecer la invitación y después hacer algunos comentarios de qué significa para mí investigar en historia de la psicología desde la perspectiva de género.
yo veo que el título es Construcción de Saberes desde la perspectiva de género, y siempre está esa misma pregunta que la hace cualquiera que se acerca al tema de qué es la perspectiva de género, ¿no? Y hay uno que aclara que, bueno, que hay tantas maneras de investigar en género, como hay distintas teorías, como hay distintos feminismos, como hay distintas epistemologías feministas. O sea, donde uno se mete en teoría de género son universos que se abren y se abren y se abren, y uno cada vez se cuida más de decir una cosa a la otra. Y al respecto me interesaba, como modo de transmisión, ¿no?, de divulgación, quizás las cosas que compartimos o que comparten las diversas perspectivas de género en historia o en epistemología o en el modo de producir el conocimiento. Una es la clave la clave crítica, la clave de interrogación. O sea, no se puede no interrogar cualquier objeto que se tenga delante o lo que vaya uno a abordar desde la perspectiva de género. Siempre hay que interrogar, siempre está esa clave crítica de deconstrucción, una tendencia a cuestionar cualquier ahistoricismo, cualquier esencialismo, ¿no?, en lo que se encuentra, y sobre todo cierta vocación, no cierta vocación, una vocación clara política. No se trata solamente de producir conocimiento, sino de transformar una realidad. Aquí en Argentina, quienes iniciaron los estudios de género eran feministas, entonces quizás no hubo este debate de género feminista, estudios de género, estudios feministas. Pero en otras latitudes, las feministas han reclamado mucho de eso de no, yo hago estudios feministas porque se veía el género como una manera de lavar políticamente la potencia política del feminismo. Aquí en Argentina no, porque las que hacen género son feministas, entonces podemos relajarnos con eso. Bueno, y me interesaba subrayar estas cuestiones y adentrarme en algunas cositas de mi disciplina, ¿no?, la historia de la psicología. Cuando uno hace historia desde la perspectiva de género, hay como una tentación que está en todos, que es la tentación del presentismo, de proyectar los valores o lo que sabemos hoy, ¿no?, en el presente hacia el pasado y proyectarlo masivamente y acríticamente. Entonces, uno puede tomar cualquier teoría psicológica de principios de siglo, por ejemplo, 20, y decir, bueno, señalar sesgos androcéntricos, sexismo, pensamiento binario, heterosexualidad obligatoria, transfobia, digamos, uno puede tomar todas las categorías que hoy conocemos y ver cómo todos tenían eso, porque de hecho todos tenían esas notas que hoy vemos como notas a criticar en nuestras teorías. Y es un ejercicio que me parece válido, que es todo un ejercicio epistemológico, crítico, pero que quizás no me parece tan fructífero de la historia, porque yo no aprendo demasiado si digo, no sé, Freud tenía un pensamiento binario, o tal autor era androcéntrico. O sea, no sé si le agrego mucho a ese autor haciendo ese ejercicio de hoy hacia atrás, ¿no? Me parece mucho más rico para la crítica actual de la disciplina, porque yo creo que los que hacemos historia hacemos más allá de que nos encanten los libros viejos, el olor, los ácaros y todas esas cosas. Creo que lo que hacemos es historia para el presente, o sea, para tratar de hacer aportes críticos para las discusiones que ahora tiene la disciplina, digamos. Y en ese punto me parece más interesante hacer el ejercicio al revés. En vez de partir de estas categorías y arrastrarlas al pasado y imputarle a autores como si no fueran hijos de su época determinadas cuestiones, me parece que es mejor, casi como el antropólogo clásico, tratar de viajar al pasado, no se puede, o sea, viajar al pasado y tratar de ver qué sistema, qué entretramado de valores, de poder, de cuestiones sociales había en cada momento histórico de la disciplina y cómo se jugaba, cómo se resolvía eso en las teorías psicológicas. Para aprender un poco de esos movimientos, de esas resistencias, de ese modo de producir conocimiento con sesgos, obviamente valorativos. Entonces, por ejemplo, si me voy a principios del siglo XX en Argentina y veo las teorías sobre la inteligencia femenina, sobre, por ejemplo, que la mujer era inferior al varón porque tenía menos circunvoluciones cerebrales y
tomaban el polígono de Grasset, que era un esquema de funcionamiento nervioso, y decían los psicólogos de ese momento que las mujeres teníamos menos centros elaborativos y más centros perceptivos, ¿no? Por lo tanto, éramos buenas para copiar, para imitar, pero no tanto para producir, para crear, ¿no? Decía un autor, Rodolfo Sanet, será muy buena copista, será muy buena química, pero no va a ser Lavoisier. Ejecutará bien el piano, pero no va a ser Chopin, digamos. Y todo esto era conocimiento psicológico, validado, fundamentado, digamos, no, yo cuando lo estudio no lo veo en divulgación, sino en tratados científicos. Y me interesa ver, por ejemplo, cómo en ese momento se mixturan valores epistémicos, como, digamos, como los valores de buena ciencia, parsimonia, replicabilidad, esto que aprendemos como los valores de la ciencia, con valores sociales sobre lo que se pensaba de las mujeres, ¿no? Y cómo se mezcla y se presenta todo como lo mismo. Entonces, bueno, esa operación histórica, a veces la historia me permite verlo medio groseramente, medio amplificadamente, me permite pensar, bueno, ¿qué está haciendo la psicología hoy a ese respecto? Ahora no pasa lo mismo, pasaba en 1903, pero no pasa actualmente, ver este tipo de movimientos. Como así las resistencias, no todos pensaban lo mismo. Yo siempre pongo el caso de Raquel Camaña, que era una mujer que teorizaba en ese momento y decía, bueno, sí, tenemos menos circunvoluciones, pues no podía salirse de la ciencia de ese momento, lo que estaba legitimado. Pero ¿por qué será? ¿Será que tenemos menos oportunidades? Ella era socialista. ¿Será porque no se le ha dado a la mujer oportunidades en el terreno social y si se nos dan oportunidades, con el tiempo vamos a acumular así vía lamarquiana, vía heredabilidad de los caracteres adquiridos? Vamos a tener un cerebro en un par de años, dame tiempo, que voy a tener un cerebro equivalente al varón. Entonces ahí también uno ve los movimientos que hacían los teóricos para ver cómo lidiaban con esos valores sociales. O otros decían, bueno, serán copistas, son conservadoras, pero tampoco ni las cárceles ni los manicomios están llenos de mujeres. Por esa capacidad término medio, el hombre es activo para evolucionar, pero también para involucionar. Bueno, y aparecían todas estas cuestiones, cómo pesaban los cerebros, por ejemplo, otra cuestión que señala Camaña, el hombre tiene cerebro más pesado, eso se relacionaba con inteligencia, pero se lo pesa como, después de que se muere, al toque, con las meninges, sin las meninges. ¿El cerebro es pesado en absoluto o es en proporción a la masa corporal? Porque si es en proporción a la masa corporal, las mujeres tenemos más cerebro. Entonces, bueno, toda esa cuestión, verla quizás juguetonamente de la historia, pero ver cómo ese mismo tipo de juego de poder y de estrategia se replica actualmente en otras cuestiones. O cómo por efectos de saber, poder, autoridad, algunos campos permanecen indemnes incluso a pruebas de otros campos al respecto. Por ejemplo, yo hace poco con Jorge Vizca, que estuvo la semana pasada, trabajamos el tema del orgasmo femenino y los dos orgasmos. Hasta 1903 más o menos, 1904, estábamos tranquilas las mujeres, eso lo dice Laquier porque había un solo orgasmo, el clítoris, y bueno, y todo bien. Freud introduce esta cuestión de los dos orgasmos, el orgasmo de clítoris más infantil, más ligado a una fijación, digamos, a etapas tempranas, y el orgasmo vaginal como más integrado, más de una sexualidad, que eso en los post-freudianos se ve muy claro. La idea de un orgasmo vaginal maduro, de una mujer con sexualidad integrada, y un orgasmo de una mujer fijada, masculina, fálica, infantil, que es el de clítoris. Y eso ha tenido consecuencias concretas en intervenciones corporales. Por ejemplo, Marie Bonaparte, que era la sobrina nieta de Napoleón, amiga de Freud, analista, que lo ayuda a escaparse de Viena por el nazismo, se operó varias veces para acercarse el clítoris a la vagina porque no podía lograr tener estos orgasmos, intervino su cuerpo, sufrió, tuvo una marca sufriente porque esto no se producía. Y en la Asociación Psicoanalítica Argentina, fundada en el 42, hay relatos de mujeres que eran pacientes y querían ser analistas didactas, que era como otro escalafón en la sociedad,
y les mentían, siempre las mujeres fingiendo orgasmos, les mentían a los analistas, varones y mujeres supongo que también, diciéndoles que tenían orgasmos vaginales plenos, copados, porque eso le daba como el pase a tener otro estatus como analistas didactas. Y es interesante, lo veamos con Jorge, cómo en los años 60 y 70 algunos representantes de la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, seguían sosteniendo estos dos orgasmos en sus teorizaciones, en sus intervenciones, amén de que en el mundo la segunda ola del feminismo ya lo estaba hace rato cuestionando, e incluso investigaciones muy de sexología científica, como las de Kinsey, la de Master y Johnson, ya estaban dando por tierra este doble orgasmo, y sin embargo, el campo psicoanalítico argentino más conservador de la APA se mantenía indemne totalmente a todos estos hallazgos o a todas estas cuestiones que sí giraban en el mundo, y seguían diciéndole a las mujeres que no estaban maduras o que no estaban integradas por no tener el famoso orgasmo vaginal, que siempre obviamente se alcanzaba a través de una relación heterosexual con un varón, sí, que no, porque no hay otra manera, ¿no? Y bueno, y estas cosas me parecen interesantes, más que bardearlos porque pensaban de esta manera, bueno, traer qué juegos de poder, qué juegos de poder se dan ahora para que ciertas teorizaciones sean más resistidas o más resentidas. Por ejemplo, cuando hablamos de lo trans, de la diversidad sexual, de la diversidad de, como esto en algunas teorizaciones hay resistencias, y uno no lo puede ver solamente de un punto de vista teórico, sino que tiene que ver con organizaciones institucionales, modos de transmisión, modos de perpetuar ciertos lugares de poder, y también lo otro, ver qué resistencias, qué disidencias, qué movimientos hubo en la historia, y también aprender, porque estamos en un momento donde estamos todos aprendiendo y deconstruyendo. Yo siempre los invito a mis estudiantes a esto, quizás no tanto a decir, este es sexista, este es binario, este no, a rotular, sino a aprender justamente, y en todo caso a no repetir acríticamente un conocimiento, un modo, una forma de nombrar, como la famosa madre suficientemente buena, ¿no? De Winnicott. Pero Winnicott era un pediatra que habrá visto en su vida a 500.000 madres y dos padres que se coparon a llevar los pibes al pediatra. Entonces, hay cosas que también hay que ponerlas en contexto histórico, y quizás no sea cuestión de culpar a Winnicott o decir que era un machirulo, sino en todo caso, de revisar quiénes ahora, en este contexto, digamos, responsabilizan a la madre en tanto madre, o hablan de función materna, o de madre esquizofrenizante, o de madre no sé cuánto, en un contexto donde esto está ya revisado y deconstruido. Me parece que esa es la función que tiene la historia para hacer historia viva, y esta es la perspectiva de género que quizás uno puede ver, bueno, uno lo puede hacer desde lo conceptual, desde lo institucional, desde trayectoria de mujeres, desde analizar lo epistemológico, de cómo se construye el conocimiento. Hay muchísimas vías para hacer este trabajo, pero me parece que lo más importante es la clave crítica de interrogación, y de interrogar al revés, ¿no? En lugar de adelante hacia atrás, de atrás para de adelante, ¿no? ¿Qué puedo aprender para mejorar, siempre uno está aprendiendo, ¿no? Para mejorar y para criticar la psicología actual y la que se viene, no solamente la que fue. Bueno, eso les quería transmitir. Tengo más, pero quiero ser cumplidora de los 15 minutos y después lo seguimos charlando. Bien, buenísimo. Gracias, Ana. Un placer escucharte. Vamos a pasarle la palabra, entonces. No sé si quiere tomarla Eugenia o Paula, la primera que diga yo. No sé, como quieran, si quiero sigo yo y hacemos el orden en el que nos El presentamos. orden, somos disciplinadas. Bueno, vamos con esa, dale, Paula. Yo también quería agregar que soy docente de trabajo social, porque me dijeron de psicología y de humanidades y también de trabajo social, o sea que estoy como
muchas facultades al mismo tiempo. Igual como yo quería que me hagan una presentación así medio rápida, no di detalles. Así que, bueno. Eh, bueno, yo no voy a hacer una, como saben, no sé si saben, pero porque me presentaron como doctora en ciencias sociales, pero bueno, mi título de base es en filosofía, así que se va a filtrar por todos lados mi formación en filosofía para decirles un poco lo que tenía pensado desarrollar hoy. Y voy a intentar respetar los 15 minutos, pero quizás me pase un poco, ojalá que no, voy a tratar de hacerlo rápido. ¿Qué me pasa con las videollamadas que me cuesta arrancar? Una vez que me envalentono, no sé si pasa en general, pero me pasa de que al principio me cuesta como entrar y después ya empiezo las clases, todo bueno, espero prender el motor rápido. Eh, un poco la pregunta las dos preguntas que me parece que serían interesantes de hacer y que, bueno, tienen que ver justamente con esto que le digo, cómo se me va a filtrar la filosofía en todo lo que voy a decir, es que son, y un poco en sintonía con lo que decía Ana recién, ¿no? El feminismo tiene mucho de filosófico en general porque todo el tiempo está en esa tarea de hacerse preguntas y preguntas críticas, ¿no? Y en donde el feminismo requiere siempre de esas herramientas filosóficas de cuestionamiento de los supuestos y de los fundamentos, y así es como van avanzando esas discusiones, ¿no? O quizás ese sea un punto de vista muy filosófico de verlo, pero a mí me parece que la tarea crítica de la filosofía del feminismo es bien filosófica. Entonces, bueno, las dos preguntas que me parece que estaban interesantes como para hacerse es, ¿qué entendemos por conocimiento y qué entendemos por género? ¿No? Que a mí me parece que para problematizar cómo se construye el género desde cómo producimos conocimiento de una perspectiva de género, tenemos que responder esas dos preguntas, ¿no? Entonces, voy a empezar por la primera, que es un poco más, creo que desde mi punto de vista ninguna de las dos son sencillas de contestar, ¿no? Y un poco lo que quería decir es que la epistemología feminista, que no voy a hablar mucho de la epistemología feminista porque necesitaríamos, no sé, varias horas para poder desarrollar todo lo que dijo la epistemología feminista, todas las corrientes que hay adentro de la epistemología, cómo se fueron discutiendo entre ellas y así como fue avanzando la producción de ese conocimiento necesitaríamos mucho tiempo, pero sí me parece, voy a decir algunas cosas básicas, que es que desde la epistemología feminista se señaló cuán problemático era esta concepción del conocimiento tradicional que provenía desde los tiempos de inicio de la filosofía hasta esta parte, y en donde se cimentó una forma de pensar el conocimiento como un conocimiento abstracto, universal, ¿no? Un conocimiento objetivo, un conocimiento que siempre, en donde siempre se intentaba captar el fundamento, ¿no? Lo sólido, lo sustancial, lo esencial, porque incluso todavía, funciona todavía en la filosofía esta idea de que el conocimiento es un conocimiento de lo que no cambia, de lo que no se transforma, ¿no? Solo se puede conocer verdaderamente aquello que no cambia, ¿no? Entonces, fíjense que esta forma de pensar el conocimiento como un ejercicio racional, ¿no? En donde lo que se está buscando todo el tiempo es encontrar lo universal, lo permanente, lo abstracto, es una forma de entender el conocimiento que se opone, ¿no? A lo racional, a lo sensible, lo pasional, lo emocional, lo universal a lo particular, ¿no? Como es un ejercicio de la mente, ¿no? Es un ejercicio de la mente, no del cuerpo. El cuerpo aparece como en oposición, ¿no? Al tratar de construir un conocimiento universal, se deja de lado lo particular, ¿no? Entonces, lo que nos ha mostrado, si pudiese compartir pantalla, le compartiría un esquemita, pero no, me parece que ya es mucho, en donde aparecen como claramente esa forma dicotómica de pensar el conocimiento, en donde todo el tiempo el devenir, el cuerpo, lo particular, está como devaluado, ¿no? Es el polo devaluado del conocimiento. Yo siempre cuando les explico esto a algunos estudiantes, me voy a volver acá a una cosa muy filosófica, les doy como ejemplo un texto de Platón que es muy bueno, que se llama El Fedón, que en ese texto ahí
el Fedón relata el momento en el que el que ya condenaron a muerte a Sócrates y le van a dar la cicuta, ¿no? Y entonces es el último momento en el que van todos los pensadores y sabios amigos de Sócrates a tener esa última conversación filosófica con él. El diálogo, ¿saben cómo empieza? El diálogo empieza cuando entran los amigos y Sócrates echa a la mujer, porque la mujer empieza a insultar a los amigos de Sócrates, cómo hicieron que se llegara a esta situación en la que me van a matar a mi marido, y Sócrates le dice a uno de los que estaba ahí, llévatela a mi casa, y se estaba por morir, el tipo era la última vez que veía a la mujer. Bueno, empieza así. Y obviamente el diálogo se da entre varones, ¿no? Y es un diálogo en el cual Sócrates les cuenta que no tiene miedo de morir, porque el filósofo en realidad desea morir. ¿Y por qué desea morir el filósofo? Porque es el momento en donde se consagra el conocimiento absoluto, porque se lo despega del cuerpo, ¿no? El alma, la mente, que es la que conoce, se despega de ese cuerpo que es el corrupto, que es el impuro, que es el que está todo el tiempo haciendo que nos dediquemos a las necesidades físicas y no a las necesidades mentales o racionales. Entonces, hay un desprestigio ya como base, ahí por ahí Ana me va a decir que estoy trasladando los valores actuales, pero a mí me parece que en el caso de la filosofía, recurrir a esos textos muestran cómo en las sociedades occidentales digamos, se fundaron en esas ideas, ¿no? Y que todavía operan en las sociedades occidentales, porque todavía hoy podemos ver cómo esas dicotomías son usadas, ¿no? Leemos los diarios y vemos cómo esas dicotomías son usadas incluso en términos políticos, ¿no? En donde nosotros que somos la civilización, los racionales, ¿no? Y los otros que son los irracionales, ¿no? Esas dicotomías todavía siguen funcionando como legitimación. Me legitimo cuando soy objetivo, soy universal, soy civilizado, ¿no? Y todo lo otro es puesto en un polo de desvalorización. Y lo que mostraron las epistemólogas feministas es que esas dicotomías están generizadas, ¿no? Lo masculino es lo que se asocia con lo universal, lo abstracto, lo racional, y la mujer con lo concreto, el cuerpo, ¿no? De hecho, si pensamos en el concepto este que es tan conocido de mayéutica en la filosofía, la mayéutica en la filosofía es el arte de dar a luz ideas, ¿no? La mamá de Sócrates era partera y entonces lo que hizo Sócrates es imitar el ejercicio de la madre partera, pero en vez de parir niñes, parían ideas, ¿no? Entonces fíjense cómo ya en esta idea de mayéutica él se diferencia y está haciendo algo mucho más elevado que hacía la madre, porque la madre estaba atada a lo corporal y él a la producción de ideas, ¿no? Entonces, aunque parezca algo que pasó hace un montón de tiempo esto, esa forma de concebir el conocimiento es la que las feministas mostraron que está bien generalizada, ¿no? Y uno piensa, bueno, esto pertenece al terreno de la epistemología, ¿no? No, a partir de esto se fundamentaron órdenes políticos, ¿no? La mujer no se podía abstraer de sus particularidades, ¿no? Estaba atada al cuerpo, a sus necesidades, porque reproducía la especie. Entonces no era buena, ni como sujeto del conocimiento, ni como sujeto político. ¿Sí? La mujer no era buena representante política porque no se podía abstraer de las necesidades propias de su cuerpo y de su reproducción. Entonces, fíjense cómo acá no se puede separar la producción de conocimiento, qué se entiende como conocimiento y quiénes entienden que pueden hacer ese ejercicio como sujetos de conocimiento, de la producción del sujeto político ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, las feministas entonces, las epistemólogas feministas, empezaron nos señalaron, digamos, que ese modo de entender el conocimiento es un modo androcéntrico. Ahora bien, ¿qué entendemos por androcentrismo? Y esa es una pregunta bien interesante para hacerse, porque en general, ¿cómo se lo define al androcentrismo? Bueno, como el punto de vista del varón como centro, ¿no? O como superior. Y hay una definición interesante de androcentrismo en la cual eh, andros, que sería varón, no significa ser humano en general, sino que significa cierto tipo de varones que eran en general los varones que una vez llegada a la edad adulta podían ejercer la política y entrar al ejército, ¿no? Siempre hablando de la Grecia antigua. Entonces, no todos los varones pueden consagrar su punto de vista como superior y como centro.
Los varones esclavos, por ejemplo, no pueden consagrar su punto de vista superior porque no eran propietarios, no eran considerados libres. Es decir, que el punto de vista androcéntrico es un punto de vista de algunos varones que lograron a través del ejercicio del poder, que en general son los varones blancos, heterosexuales, propietarios, ¿no? Libres, iguales, etcétera, los que a través del ejercicio del poder construyeron su punto de vista como superior. ¿Sí? Con lo cual, podemos decir que en el polo devaluado hay algunos varones que no cumplen con esas características y además la construcción androcéntrica no solo tiene que ver con el género, sino también que empiezan a entrar otras variables, en donde empieza a entrar la variable de clase, de raza, ¿no? De clase no vamos a hablar de la antigua Grecia, ¿no? Porque estamos hablando del capitalismo en este contexto, ¿no? Pero pensar el androcentrismo hoy sería complejizarlo en ese sentido. Bien, entonces, siempre cuando yo hablo de estas cuestiones me gusta contar, pero no sé si voy a llegar con el tiempo, esta investigación que hace Colbert, no sé si ustedes la conocen, yo en algunos, sí, Ana, sí, seguramente, que este psicólogo que intentó hacer un estadio del desarrollo moral de los seres humanos y lo que hizo fue establecer como 4 etapas de desarrollo moral, como intentando ver si esto que Piaget teorizaba sobre los estadios del conocimiento se podía aplicar al desarrollo moral. Entonces lo que hace es entrevistar a como 80 y pico de varones y les empieza en realidad observar más que entrevistar, desde niños hasta adultos, y entonces lo que ve es que sí, efectivamente se dan en etapas un desarrollo moral que va primero de los intercambios básicos, así de las relaciones básicas de intercambio cuando son niños, hasta valores y principios morales abstractos, ¿no? Entonces, claro, tenía una discípula en ese momento, que fue Gilligan, y que escribió uno de los textos que consagró la ética del cuidado, que le marcó, ¿por qué estás solamente observando varones? O sea, empezá a observar también mujeres, a ver si te da esos estadios del desarrollo igual. Pero no solo eso le marcó, sino que le marcó que cuando una empieza a observar a las mujeres y a entrevistar a las mujeres, se da cuenta de que ese marco a través del cual él medía los estadios de desarrollo era bastante androcéntrico. ¿Por qué? Porque lo que se valorizaba era un desarrollo moral de la razón abstracta, ¿no? Y se dejaba de lado otras características éticas importantes que Gilligan les señalaba que la teníamos las mujeres, que son la ética del cuidado, ¿no? Es decir, que cuidamos a los otros, que somos empáticas, entonces que desarrollamos un tipo de moral más basado en lo relacional que en lo individual, abstracto, etcétera, de este tipo de moral, más de orden kantiano, ¿no? No sé si lo vieron, pero seguramente en alguna materia han visto a Kant, por lo menos en filosofía lo damos, así que si pasaron por ahí, lo saben. Entonces, ¿cuál es el problema que se le señaló a Gilligan? Porque acá lo que me interesaría ya empezar a problematizar es qué pensamos, qué entendemos por género. Bueno, acá a Gilligan lo que se le criticó es que volvió a esencializar esas características de la empatía, del cuidado, etcétera, como intrínseca de las mujeres, ¿no? Entonces que construyó su crítica a Colbert desde la misma base dicotómica que quería criticar, ¿no? En donde lo único que hizo fue ese polo devaluado reivindicarlo, ¿no? El polo de lo emocional, lo sensible, lo empático, eso lo reivindicó, pero no cuestionó en sí mismo esas dicotomías generizadas, ¿no? Entonces, acá tengo que recurrir y lo voy a blanquear mi posicionamiento butleriano para pensar estas cosas que no son solo butlerianas, sino que pertenecen a todas las contribuciones que también hicieron otras autoras en la actualidad para pensar de otro modo de género y para tratar de repensar los esencialismos de género que se pueden filtrar cuando pensamos en cómo aplicamos la perspectiva de género, ¿no? Porque cuando nos hacemos esta pregunta de cómo aplicamos la perspectiva de género, podemos caer en la trampa de asociar género con mujeres, como si fueran sinónimos. Y Scott tiene un texto que es muy bueno, que se llama, que también Ana seguro lo debe de conocer, que se llama El género es una categoría útil para la historia, ¿no? Y después tiene otro textito en donde agrega mucho más a este texto, a este primer texto que ya es un clásico, que se llama Género, ¿es todavía una categoría útil para el análisis, ¿no?
Y entonces en ese textito está buenísimo, porque ella nos relata y cómo el género, o sea, esto es Butler, ¿no? Pero cómo el género está en disputa, es una categoría permanentemente en disputa. Y lo que muestra es que cómo intervino el Vaticano en la definición de género cuando se empezó a discutir en la conferencia de Beijing de 1995, que como quizás muchas saben, en esa conferencia de Beijing lo que se terminó realizando es una plataforma de acción en donde se instaba a los gobiernos del mundo a aplicar políticas de igualdad de género y además a transversalizar la perspectiva de género en todo tipo en todo el proceso de las políticas, ¿no? De ahí es que nosotros tenemos esta idea de que es necesario transversalizar el género en toda la currícula de la universidad, ¿no? En todos los conocimientos que generamos, bueno. O sea que estamos hablando desde que del 95 eso es un lineamiento que se baja y que los estados deberían implementar. Entonces ahí se estaba discutiendo, bueno, pero ¿qué es el género? ¿Qué entendemos por género? Entonces, ¿qué entendemos por aplicar la perspectiva de género? Y el Vaticano ahí intervino y se terminó diciendo, porque generó tantas disputas ahí hacia adentro, que lo que se terminó diciendo es que el género, bueno, lo usamos como se usa convencionalmente. ¿Y cómo se usa convencionalmente? Si es un término recontra en disputa. Bueno, entonces terminaron diciendo así y después otros países salieron a decir que, bueno, que ellos interpretaban así el género cuando iban a aplicar esta perspectiva. Bueno, nosotros lo interpretamos así, nosotros lo interpretamos así. Y en general, ¿cómo se termina interpretando y cómo quería el Vaticano que se termine interpretando? Bueno, como que cuando nosotros hablamos de género, hablamos de género varón y de género mujer, ¿no? ¿Y cuál es el problema de entender así el género? Que se termina reificando, por decirlo de alguna manera, el sexo. ¿Por qué? Y esto lo muestra Butler con claridad ya desde cuando publicó El género en disputa de esta parte, que sexo y género no se pueden pensar, o mostró lo problemático que es pensar al sexo como lo biológico, como lo natural, como lo prediscursivo, y pensar al género como una construcción social, que en general es la visión más hegemónica en relación a esa distinción. ¿Y por qué mostró lo problemática de esa distinción? Porque lo que ella empezó a decir es que si el género para nosotros es varón-mujer, termina produciendo discursivamente y fijando el sexo en macho y hembra, ¿no? El binarismo de género termina por generar un binarismo, digamos, un dimorfismo sexual, porque el sexo es una interpretación cultural, por decirlo de alguna manera. Es decir, es necesario que desnaturalicemos esta idea de que el cuerpo y el sexo es algo pasivo y anterior a lo discursivo, sino que en todo caso lo que estamos haciendo cuando decimos que el sexo, se nace macho y hembra, es hacer una interpretación cultural del sexo, que está totalmente filtrado por lo cultural. Entonces, para Butler, ahí no habría una distinción tal. ¿Y cuál es el problema? Que se genera una relación causal entre sexo, género y deseo totalmente atravesada por la heterosexualidad normativa. La heterosexualidad normativa fija el género binario para producir un sexo dimórfico y un deseo sexual heterosexual. Y quienes no se adecúen a ese género coherente en esa caracterización no serán reconocidos como sujetos, sino como objetos. Es decir, hay que actuar bien el género para ser reconocidos como ese género, ¿no? Y para ser reconocidos como sujetos. Si no somos objetos, no somos ni siquiera reconocidos como sujetos, no gozamos de derecho, no gozamos de elegibilidad y encima vamos a estar permanentemente castigados, ¿no? Son espacios inhabitables los que no responden a la coherencia, quienes no actúan bien el género. Entonces, para cerrar, lo que quiero decir es que para producir un conocimiento, desde mi punto de vista, desde una concepción del género compleja, es necesario empezar a problematizar, no los roles de género, sino problematizar cómo se construye esa diferencia sexual, cómo se ha construido esa diferencia sexual y cómo esas construcciones han variado históricamente, pero siempre han sido construidas con una utilidad política, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación cambian, porque las preguntas de investigación, teniendo esta forma de entender el género, son preguntas que apuntan a cuestionar cómo se ha
construido analíticamente y bajo qué condiciones se han construido las funciones y los roles de género, ¿no? ¿Cómo se impusieron las normas de género? ¿Cómo las interiorizamos psíquicamente a esas normas de género? ¿No? ¿Cómo se construyen significados sobre los cuerpos sexuados para regularlos? Bueno, todas esas preguntas son las que hacen que haya ciertas investigaciones en donde realmente tomemos distancia de esa concepción tradicional del conocimiento, ¿no? Porque solo podemos producir un tipo de conocimiento situado, histórico, etcétera, en oposición a este tipo de conocimiento abstracto, racional, si despegamos completamente al género de la raíz biológica de la diferencia sexual. ¿Sí? Porque eso es nuevamente recuperar conceptos sustancialistas del género, que tienen más que ver con esa tradición de conocimiento que con una tradición del conocimiento situado. Bueno, ahí. Bien, Paula, buenísimo, un placer escucharte, a vos también. Estaba mirando los comentarios sobre tu poder de síntesis que estaban apareciendo en el chat sobre el desarrollo de Butler. Le paso la palabra ahora sí a Eugenia, ¿sí? Así que silencio nuevamente el micrófono y te dejo comenzar. Bueno, qué lindo esto, qué lindo, gracias. Gracias por armarlo, gracias por invitarme, gracias por tejer este ratito para nosotras también, ¿no? En este devenir, creo que no me gusta hablar por otros que no conozco, pero me animo a construir la hipótesis de que estamos todas agotadas, cansadas, con 50 cosas que nos, estímulos y pedidos de todo tipo, domésticos, laborales. Así que bueno, poder haber tabicado este ratito para encontrarnos, para hacer este tráfico de saberes y de experiencias, es algo muy lindo y lo quiero agradecer a Belén que me contactó y a las compañeras que están en la organización, y también contenta de ver de vuelta a Paula, que hace mucho que no la veía, conocer a Ana, que no la conocía y me encantó escucharla, y aprendí un montón, ver colegas como Gaby, las dos Gabys, estudiante y colega, así que bueno, contenta. Cuando miraba el título, vieron que uno hace eso, ¿no? Cuando te invitan, escucha el audio, lee el mensaje y lee el título para decir por dónde empiezo, porque nos pasa con estos temas que nos apasionan, que se nos ocurren mil maneras, mil formas de entrarle. Ya, bueno, ya no serían mil en mi caso, que estoy bastante deteriorada a esta altura del año, pero suele ser más de uno, ¿no? Entonces, pensé compartirles dos cositas y después ya abrimos la discusión. Una que es que me encantó la apuesta a entrar a la cuestión de género por el lado de la producción de conocimiento. Porque quizás nosotras, que bueno, parte de nuestro trabajo tiene que ver con el estudio de las teorías feministas y las teorías de género, la cuestión de la epistemología feminista o las epistemologías feministas es parte, digamos, de nuestras discusiones cotidianas. Pero no creo que sea el tema ganador, digamos, de la mirada de género, de la perspectiva de género. En general, si uno hace la pregunta sobre estos temas, en título general, en cualquier carrera, digamos, de nuestra universidad, probablemente salgan otros tópicos antes, salga violencia de género, salga disidencias, bueno, salgan otras cuestiones. La cuestión de la producción de conocimiento, la cuestión epistemológica suele ser vista como algo medio aparte, digamos, ¿no? Recién cuando uno se mete, pero bueno, yo que soy una persona muy rara, tengo la experiencia personal de que a mí el tema que me voló la cabeza y que más me hizo apasionarme por las discusiones vinculadas a género y a feminismos es la cuestión epistemológica. La cuestión epistemológica y diríamos epistemológico-política, porque no estaríamos acá hablando de una mirada más tradicional de la epistemología, sino en un sentido de esta diada de la que ya mis dos compañeras que hablaron antes aludieron, esta diada saber-poder, digamos, ¿no? La epistemología como una disciplina que sí, en términos abstractos, se pregunta por los criterios de validez del conocimiento científico, pero también como un dispositivo de construcción de poder
y Ana lo explicó muy bien cuando mostraba cómo las teorías científicas permitían legitimar determinado orden y a su vez eran hijas, ¿no?, de ese orden que legitimaban. Entonces, me parece súper interesante que nos acerquemos a las discusiones de género por la pregunta respecto de la producción de conocimiento. Y ahí se abren, como ya dijeron, tanto Paulo como Ana, un montón de discusiones. Me parece que estos espacios me gusta transitarlos también por la cuestión de la puesta en valor de las experiencias subjetivas y colectivas, porque partimos de que todas por ahí nos hemos acercado a discusiones por ahí conceptuales más precisas. No voy a traer acá toda la cuestión del conocimiento situado de Donna Haraway, pero sí es lindo para quien quiera. Hoy por hoy es tan fácil como poner en el Google y te vas bajando los textos. Lo mismo todo lo que es epistemología feminista negra, a mí es lo que más me gustó, Hill Collins, Crenshaw, bueno, textos que lees y realmente se te cambia, sentís un cambio de posición subjetiva, hay una ruptura epistemológica ahí. Y esto también me trae, y quiero, retomando un poquito lo de Paula, pensar que cuando nos situamos desde estos feminismos, las palabras también algunas palabras se nos van haciendo incómodas. Y por ejemplo, cuando hablamos de perspectiva de género y de aplicar la perspectiva de género, va como perdiendo densidad esa idea de aplicar la perspectiva, porque en realidad es una posición subjetiva. Yo no aplico la perspectiva, yo estoy acá y desde acá veo. Por eso creo que son que implican movimientos en nuestros cuerpos, ¿sí? Y en nuestra manera, desde el lugar en que miramos. Y eso hace que podamos ver cosas que por ahí antes no veíamos o las significábamos de otra manera. Entonces, si tanto Ana como Paula ya hicieron el trabajo duro de poner en discusión la dimensión temporal y cómo esto opera en la visión de género y en las construcciones y a las maneras de entender cómo se construye conocimiento y el carácter androcéntrico que tuvo históricamente y sigue teniendo esta cuestión, a mí me gustaría cruzarla con la variable espacial, ¿sí? Y pensar también las discusiones en torno de la producción de conocimiento desde lo que podríamos llamar en términos amplios los feminismos situados, ¿sí? Los feminismos que, digamos, se hacen la pregunta prioritaria por la interseccionalidad de opresiones, que se sitúan desde el sur global, en los términos de Boaventura de Sousa Santos. No estoy hablando del domicilio de residencia de la persona que escribe, sino no quiero hacer acá ni un chauvinismo, ni proponer quemas de bibliotecas de quienes fortuitamente no llegaron a este mundo en los países del tercer mundo, sino que estoy hablando de una posición y una situacionalidad que puede ser geográfica, pero que también es de clase, también es de raza, también es de orientación sexual, también es de género y también es de opción política, ¿no? Entonces, la dimensión espacial es importante y para completar un poquito esta idea y después ya abrir a la discusión, quería compartirles algunas coordenadas espaciales porque la propuesta de hoy era también discutir esta producción de conocimiento en nuestra situacionalidad, en nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, en nuestras experiencias de investigación, de extensión, de docencia, y en este contexto de pandemia que opera de manera singularizada también acá, en nuestra ciudad, capital de la desocupación, ¿no? Entonces, en ese marco quería compartirles dos cosas, una en términos más macro, digamos, y es que están ocurriendo cosas acá cerquita, no necesariamente en nuestro país, pero sí en Chile, sí en Bolivia, cuestiones que nos movilizan y cuestiones que impactan mucho las discusiones académicas de los feminismos. Yo supongo que todas lo habrán oído cuando ocurrió esta eclosión, este debate, cuando fue el golpe de Estado en Bolivia y las intervenciones de Rita Segato y otras feministas en relación a lo que fue el gobierno de Evo y la respuesta de las mujeres del arco iris, que no se denominan así más feministas, pero son mujeres que luchan por la descolonización, y se armó ahí, hablando mal y pronto, una batalla campal, digamos, respecto de posiciones y de qué pasa cuando decimos
si no queremos decir aplicar la perspectiva de género, decimos desde donde nos situamos, miramos, y bueno, había diferencias. Y había diferencias no menores que además generaban efectos no menores. Entonces, incorporar la pregunta política es un tema que para mí es muy relevante. ¿Y cómo uno incorpora la pregunta política? La puede incorporar desde 1000 lugares, pero digamos, poner en relevancia no solo la temporalidad, sino la espacialidad me parece un tema no menor. Pensando en la espacialidad no reificada, no, digamos, caricaturizada, sino desde estas complejidades. Y yéndonos ya más a la universidad, les quería contar 3 experiencias como para compartirles formas, porque acá hay un tema que yo creo que no voy a decir que es un área de vacancia, porque con todo lo que yo no sé, no puedo decir de nada que sea un área de vacancia. Debe haber un montón de cosas discutidas y que yo particularmente no leí. Pero sí estoy en condiciones de decir que es un debate minorizado respecto de otros. Y es el siguiente. Cuando nosotros hemos hecho un avance en disputar desde una perspectiva feminista los debates epistemológicos. Y en eso creo que nos tenemos que felicitar porque no es nada fácil. Ahora, esos debates epistemológicos que tienen su componente gnosiológico, como lo explicó perfectamente Paula, que tiene su dimensión histórica, como le explicó Ana, también tienen una dimensión, que no digo que ellas no la hayan dicho, pero que yo la quiero hacer un zoom ahí, material en términos de las prácticas académicas a las cuales nos inscribimos, y que está íntimamente relacionada con esas otras que mis compañeras enunciaron. Que también, no digo que no sean cosas que no digamos, pero digo que son cosas que, digamos, si hiciéramos un análisis de contenido así más positivista y contáramos cuántas veces salen las palabras, salen más las palabras respecto de el androcentrismo, la visión universalista del conocimiento, y no tanto estudios, discusiones, debates respecto de las prácticas, porque además es lo más difícil de cambiar también, digamos, porque es lo que uno tiene más cerca y más introyectado. Y entonces, ¿cómo funcionan nuestros grupos de investigación? Toda esta dimensión que está creciendo y me parece tan saludable que crezca, incluso nuestra propia reflexión subjetiva respecto de cómo se distribuyen las tareas domésticas académicas en nuestras cátedras, en nuestros grupos de investigación, en nuestros proyectos de extensión. Vos que sos ordenada, vos que no perdés los papeles, hacer la rendición de los miserables montos de subsidio de nuestros proyectos de investigación. ¿Y qué hacen nuestros compañeros varones? Por ahí algunos, no digo acá, por ahí en otra universidad, brillan en los conversatorios mientras nosotras juntamos la factura para rendir el proyecto. Vos escribí el proyectito, así lo presentamos. Yo te tiro la idea y vos... desde eso a todo lo que en la traducción al español sería la macho explicación, que todas padecemos en las reuniones a las que asistimos, siempre va a haber un varón o una identidad masculinizada que nos explique mejor lo que nosotras queríamos decir. Y también en las formas instituidas de relacionarnos entre los distintos perfiles subjetivos que transitan nuestra universidad. Léanse los cuerpos y léanse las funciones. Cuerpos me refiero a lo que antes eran claustros, ¿sí? Estudiantes, docentes y graduados. Está tan bien delimitado y tan patriarcalmente delimitado qué está en condiciones de ser, hacer o decir un estudiante y qué no, y qué está en condiciones de ser, hacer o decir un docente. Lograr que un estudiante, yo que estoy traumatizada porque me estoy envejeciendo y el edadismo, todo bien con la interseccionalidad, pero me cuesta asumirme las canas. Entonces, mis estudiantes me hablan de usted y yo me quiero asesinar. Y no hay forma, o sea, algunas, tanto les digo, ¿no? Y si no, resolvemos que me hablan de vos, pero me siguen diciendo profe, ¿no? Y no quiero sobreinterpretar estas cuestiones, pero son pequeños indicadores que nos van mostrando que están muy delimitadas lo que anteriormente se llamaban los roles y funciones, pero también entonces están delimitadas las posibilidades de soñar y las posibilidades de hacer. Y qué está en condiciones de soñar o de hacer una compañera estudiante respecto de una docente, una becaria respecto de su director o su directora, un integrante de un proyecto
investigación mujer respecto de un hombre. También está patriarcalmente jerarquizado qué es más importante, si la investigación o la extensión, si la docencia de grado o la investigación. Entonces tenemos que en general se privilegia el uso del tiempo para escribir el paper, que me impacta mucho más en mi currículum, que la corrección minuciosa de los trabajos prácticos de nuestros estudiantes. Y uno en el momento tiene que elegir y dice, bueno, más sí, que entreguen un solo, los leo una vez al año, pero así escribo, y así. Y eso también es patriarcado. Y es patriarcado que está inserto en las lógicas, en las prácticas concretas de la investigación, de la extensión y de la docencia. Entonces, para cerrar un poco, la invitación es a repensar un poco esto y les cuento 3 cosas que desde nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y de nuestro proyecto, nuestro grupo de investigación problemáticas socioculturales estamos intentando. Una es, estamos trabajando en un libro que se va a llamar Enseñar el oficio, donde estamos publicando ensayos de estudiantes que trabajaron en el marco de la asignatura en la que yo soy profe titular, donde trabajan feminismos y pensamiento nuestroamericano y descolonial, y algunos otros artículos son de compañeras docentes, investigadoras del grupo de investigación. Y están como imbricados, y ahí hay una discusión, está muy lindo ese texto, lo estamos trabajando con mucho amor. Estamos también trabajando las reuniones de nuestro proyecto de investigación sobre feminismos por Zoom una vez por mes, y empezamos con una actividad de mover el cuerpo, que a mí también me costó mucho al principio, pero me encantó, también como para... Es impresionante cómo impacta después a la dinámica grupal empezar con una técnica de ese tipo, y cada encuentro lo prepara una compañera o compañero diferente en grupitos, que puede ser estudiante, graduado o docente, ¿no? Y por último, lo que estamos haciendo con las becas de investigación, que las estamos trabajando las postulaciones colectivamente, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, tenemos nuestro Meet, nuestro Zoom, vamos como compartiendo las experiencias, las propias becarias se van pasando información, y ahí cambia mucho, se resignifica, se reconceptualiza qué quiere decir ser director o directora de beca. Cambia totalmente qué aportás, y no es que aportás menos o más, aportás distinto, y el efecto que eso produce, por lo menos en la experiencia que yo vengo viendo de varios años, es fantástico. Así que bueno, dicho eso, cierro por aquí. Buenísimo, Eugenia. Creo que al final la organización que se dio así un poco a partir de la forma de presentación fue en algún punto ideal, ¿no? Empezamos con una cuestión más por ahí de la definición de investigación y de conocimiento, pasamos a conocimiento y género, y de ahí nos fuimos como situando en la universidad y en el trabajo específicamente acá. La verdad que un placer escucharlas a las 3. Ahora vamos a empezar con algunas preguntas o algún espacio para las preguntas. No sé si alguien por ahí ya ha hecho algún comentario en el chat, voy a ingresar por las dudas. Y si no, quien quiera puede desmutear su micrófono y hacer la pregunta que quiera sin ningún inconveniente. Acá hay comentarios en relación a las exposiciones de todas. Así que me voy a quedar en silencio un minuto para dejar que alguien se anime y haga alguna preguntita. Por supuesto, nuestras invitadas también pueden proponer alguna pregunta si quieren. Bueno, yo en realidad quería felicitarlas a las 3, a Eugeniana las conozco, a Paula es la primera vez que me escucho, un placer, la verdad, escucharlas. Yo entro en lo que es investigación por el doctorado en trabajo social que estoy haciendo en el taller 2, estoy ya, más bien práctica la mía, la profesión de 20 años de ejercicio profesional, y investigación es la primera vez. Y como me meto en género también en lo que es investigación, pensaba en una, no me acuerdo quién dijo, que es verdad, uno empieza con género con el tema de violencia de género, nunca la temática parte por lo que tiene que ver el conocimiento, o es un tema muy poco, la verdad que yo no he escuchado demasiado, sí he leído en estos 2 años, 3 que llevo doctorado, lo que tiene que ver con conocimiento científico y todo, pero, o epistemologías, pero no es un tema muy planteado o que le den mucha importancia. Siempre es
son niveles más jóvenes. Sí, la violencia de género, bueno, mi temática tiene que ver con eso, obviamente estoy en la comisión de protocolo, también estoy por ese lado, pero la verdad que más que una pregunta era agradecer los aportes. Muy buena la exposición. Y gracias por organizarlo, Belén, y al resto. Bueno, yo quería hacer un comentario primero que, como bueno, no soy muy buena con las cuestiones formales y nunca les agradecí la invitación, así que gracias, soy muy mala con las cuestiones formales, así que les agradezco mucho, para mí es un placer que me hayan invitado y estar acá escuchando a las colegas, que además está buenísimo cómo cada una va visibilizando cosas distintas, ¿no? Y a mí me parece que estaría re bueno hacer una charla específica sobre lo que mencionaba Eugenia en relación a pensar la composición en la universidad, ¿no? Y pensar, ¿no? Los techos de cristal, los pisos pegajosos, ¿no? La segregación horizontal. Esto lo digo porque, sobre todo, bueno, estamos elaborando así como unas filminas para una capacitación y es impresionante cómo se filtra en todos los ámbitos la división sexual del trabajo, ¿no? Bueno, yo lo vengo trabajando en relación a la representación política de las mujeres, eh, y sobre todo en la representación política de las mujeres se ve como la división sexual en el trabajo parlamentario, ¿no? En donde hay comisiones de familia, que hay discapacidad, todas las cuestiones que tienen que ver con servicios, con cuidados, ¿no? Bueno, todas están ocupadas, las mujeres están mayoritariamente en esas comisiones, y en las comisiones de presupuesto, hacienda, etcétera, no aparecen las mujeres, bueno, y cuando ves la distribución en la universidad, por ejemplo, estábamos hablando con el gremio de APU y nos pasaron unos números y pasa exactamente lo mismo, en donde están generalmente en los rubros de limpieza, digamos, en los rubros de limpieza, de administrativos, pero no están, son la mayoría mujeres, las no docentes, pero eso se invierte cuando vas a las tecnologías, a los departamentos que son más de tecnología, de informática. En informáticas no hay prácticamente mujeres no docentes de informática, creo que ahora se incorporaron, pero unas pocas. Bueno, y así podemos, ¿no? Entonces, y incluso problematizar cuáles sean las acciones afirmativas, si valen las acciones afirmativas o no para pensar en la universidad. Bueno, eso requeriría, ¿no? Todo otro encuentro para Sí, pensar no, cómo esa forma de conocimiento impacta en la estructura de la universidad, ¿no? Sí. Belén, no se te escucha. Eso te iba a decir, Belén, no se te escucha si estabas hablando. Mientras leo una pregunta que está puesta acá en el chat en relación a cuáles les parece que son los mayores obstáculos o los obstáculos que creen que están en nuestra universidad para la producción del conocimiento con perspectiva de género, ¿no? Para las tres, digamos, por ahí, para conversarlo un poquito. Wow, no sé qué decir. Yo creo que hay algo que es muy bueno, pero también ha sido un obstáculo, que es que el género esté de moda, porque no quiero decir yo los vi en Cemento, viste, la banda de rock, y ahora hacerme la de la vieja escuela, pero es verdad que cuando yo empecé a trabajar y a estudiar no se veía nada, no aparecía el término, no se veía en ningún lado, no estaba de moda, me bardeaba, no era como... Y ahora lo veo como muy auspicioso, muy bueno, tiene que ver con movimientos sociales, con un montón de cosas, que el género y el feminismo esté de moda, o sea, nadie se anima abiertamente a cuestionar algún tipo de transversalización de la perspectiva de género, o como que es políticamente correcto incorporar la perspectiva de género, pero es un proceso complejo, como decían las compañeras, de transformación, de reconstrucción, de cambio cultural, y creo que un obstáculo es que por un lado esté la ley Micaela, la capacitación, que se enuncie por un lado, y por el otro lado es
que se tome, pero no se tome, ¿no? Que, no sé, yo estoy dando clase y lo pongo en una unidad, pero una unidad que no doy, que nunca se toma en el parcial y que no me calenté en formarme, o que lo ponga como una cosa, pero... Y creo que ese es un obstáculo, esa cuestión que es fantástica, que es que esté puesto, que esté enunciada, pero ese choque con procesos que son como de más larga data, ¿no? De cambio cultural y que son más pequeños y por ahí no son tan estruendosos como la violencia de género, que sí la hay, digamos, la violencia más visible, sino que es esta violencia pequeña, ¿no? Estos micromachismos, estas cosas de las chicas son más ordenadas, como decía Eugenia, entonces que se encarguen de, ¿no? O a quién se le da la palabra, cómo se le da, bueno. Eh, pero la verdad que, bueno, es todo un mundo, porque son cambios como de larga, ¿no? De culturales, ¿no? Pero veo eso, ¿no? Como que por un lado está y por el otro lado no está. No sé. Bien. Yo ahí quería sumar dos cositas, coincido con lo que dice Ana. Una que es una de las máximas de Foucault, que yo siempre la recuerdo, que es que no hay discursos sin dispositivos que los hagan circular. En ese sentido, a mí me parece que nuestra capacidad organizativa es central, ¿sí? Como de mujeres, disidencias y masculinidades interrogadas que quieran promover una perspectiva de género o de géneros, ¿no? Si no hay espacios instituyentes, no va a pasar. O pasa como dice Ana, pasa el como sí, ¿no? Pero tiene que haber agencias, tiene que haber organización, ¿sí? Que como dijeron por ahí, la organización vence al tiempo y vence otras tantas cosas, ¿no? Entonces, poder construir espacios que pueden ser más o menos activistas, más o menos institucionales, o pueden ser híbridos, anfibios, me parece una apuesta súper importante para que la universidad avance, ¿sí? Desde agrupaciones estudiantiles a programas o áreas específicas, a la estructura de nuestras unidades académicas, etcétera, ¿no? Eso me parece central. Dispositivos para que estos discursos circulen, se sigan deconstruyendo, se sigan interpelando por las interseccionalidades que debemos interrogarnos. Después, mirar una cuestión, como decía Paula, vamos a tomar ese claro ejemplo que trajo, si se quiere, presupuestaria y de distribución de presupuesto y de poder. Fíjense que las unidades académicas más feminizadas son las que tienen menos presupuesto. Y hablo con conocimiento de causa porque fui vicedecana de mi unidad académica. Entonces, y eso no es casual. Entonces, hay que hacer reparaciones históricas. Y hay que escuchar y darnos la oportunidad de escuchar a las compañeras que desde esas unidades académicas feminizadas llevan debates que no tienen que ver con el programa de género, sino con modificar, por ejemplo, los reglamentos de becas, por decir cualquier cosa, y plantear eliminar el cupo de la edad. Yo era consejera superior cuando tuve esa discusión y no cabía en mí misma del estupor y el asombro de las posiciones que escuchaba respecto de, ya CONICET había sacado el límite de edad y seguía habiendo fuertes resistencias a sacar el límite de edad para presentarte a beca de investigación, ¿no es cierto? Y eso sabemos que, si bien la edad es para todos, no es igual para todos de edad, porque si a vos tenés 20, 25 años y te agarra por el medio de la maternidad, olvídate, tenés que esperar o no, cada una tiene su situación personal, pero es necio no ver ahí que hay una cuestión de género, ¿no? Como en tantas otras. Entonces, esas iniciativas también, que no son específicas de género, generan un efecto sistémico en, digamos, este movimiento. Y así como conté esa experiencia, también quiero decir que yo estoy muy orgullosa de nuestra universidad, porque nuestra universidad ha sido pionera en el concierto de las universidades nacionales en un montón de logros que fueron más de abajo para arriba, más de arriba para abajo, pero que en algún momento se volvieron institucionales y eso también tiene que ser una, no sé cómo decirles, un interés, nos tiene que movilizar a seguir disputando más y más logros en las distintas áreas donde cada una se desenvuelva.
Sí, totalmente. Yo quería retomar algunas cosas que decía recién Euge, que totalmente me parece que tenemos que sentir mucho orgullo por ¿no? Porque desde el cupo laboral trans, la transversalización de la perspectiva de género, las licencias por la violencia de género, el protocolo, la universidad, nosotros tenemos suerte, nuestra universidad está bastante, vamos a decir, a la vanguardia de esas cuestiones. Eh, Eso por un lado, y adhiero totalmente a que hay una cuestión presupuestaria, ¿no? Yo algunas veces pienso, y que se jueguen todos los terrenos, ¿no? Porque no es solo dentro de la universidad, hay necesidad y hay mucha demanda en todos los sectores de formarse en cuestiones de género, pero es un problema el financiamiento. Y un poco yo termino sintiendo esto de que es como que pasa lo mismo con este poco reconocimiento que se tiene el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, ¿no? Que ahora está pasando también con el poco reconocimiento en términos de dinero de la formación en estas cuestiones. Yo me la paso trabajando gratis, lo tengo que decir así, me la paso trabajando gratis en relación a difundir la perspectiva de género. Sí me resulta buenísimo que de ser unas locas unas locas posmodernas, porque además desde la militancia se nos llamaba así, ¿no? Que abordábamos estas cuestiones, ahora somos valoradas, pero aún así me parece eso, ¿no? Que hay que dar mucha lucha presupuestaria, porque no es lo mismo, incluso cuando se arman instancias como Arias o como, ¿no? Que siempre son un avance, pero no es lo mismo hacerlo sin dinero que con dinero, ¿no? Porque además hay una cantidad de tiempo que tiene la gente que está formada en estas cuestiones que no es infinito y que se lo tenés que dedicar a trabajos que te dan de comer, básicamente. Entonces le restás a esos espacios y tenés que hacer como una distribución en donde el trabajo gratuito termina siendo para la formación en perspectiva de género, ¿no? Y eso a mí me parece que hay que revertirlo. Bueno, quería decir algo más, pero... otra cosa que creo que es un desafío, eso quería decir, que es que hay mucha resistencia también a formarse en estas cuestiones en algunos sectores de ¿no? Que sobre todo cuando estamos pensando en producir la transversalización de género de los PTD, eso requiere de una formación, ¿no? Requiere de sentarse a investigar cuestiones nuevas o escuchar a alguien que te pueda dar otra perspectiva de la teoría que vos venís leyendo y dando, porque también por lo menos en filosofía, ¿no? En donde voy a hablar del espacio en donde no voy a decir que es hegemónico esto, ni qué pasa, ¿no? Hay gente que sí ha incorporado estos debates, pero hay mucha resistencia en relación a formarse a estas cuestiones, ¿no? Entonces eso también me parece que igual creo que el tiempo está a nuestro favor, que va a ir pasando. Sí, me quedaba pensando también esta cuestión de como la tensión entre lo que se va pudiendo hacer y lo que de alguna forma todavía resiste en distintos bastiones o en distintos espacios, resiste un poco más al cambio, ¿no? Esto que fueron por ahí enunciando todas, puntualmente de producción de conocimiento con perspectiva de género en la universidad, ¿no? Que era por ahí la pregunta. Es interesante poder ver eso, ¿no? Lo que por ahí se está pudiendo y lo que, bueno, todavía resiste un poco más y hace un poquito más de retranca para poder transformarse o cambiar. No sé si Yo alguien quería más. agregar Sí, una sí, sí. cosita más, puede ser, ¿Sí? que me da pena decirla yo porque no es el área en la que estoy, pero bueno, lo quiero compartir igual, que es cómo tracciona el área de extensión a estas discusiones. Me parece que en nuestra universidad la Secretaría de Extensión, tanto de rectorado como las de nuestras facultades, en muchos casos tuvieron antes y de manera más contundente la militancia de la incorporación de la cuestión de género que los espacios de investigación, digamos, o de docencia. Eso es llamativo, no sé cómo es en otras partes en otras universidades, lo desconozco, pero por lo menos desde mi trayectoria he visto eso, lo sigo viendo y quiero reconocer lo que hoy ocurre con la inserción, que para mí es el mayor orgullo que podemos tener de nuestros proyectos de extensión y digamos, las distintas dependencias de extensión en los comités barriales de emergencia,
es una experiencia súper potente que la ponen al hombro las mujeres de los comedores, las mujeres en los barrios, y donde nuestras compañeras y compañeros de extensión van haciendo su aporte junto con otras áreas del Estado, municipal, provincial y nacional, sobre todo provincial y nacional. Entonces, eso también nos permite tener la esperanza de que no va a ser, digamos, un feminismo hegemónico o un feminismo blanco el que nos mueva, y no quiero ser despectiva con ninguna perspectiva, pero sí poner en valor que lo que ahí se juega, que por ahí no tiene el nombre, la etiqueta de feminismo, es perspectiva de género en su completud, digamos, las mujeres en el barrio con la olla, poniéndole un límite al COVID. Y bueno, me parece que esa es una oportunidad que tenemos para que otras áreas como es investigación y docencia nos sintamos interpeladas, trabajemos la cogestión de saberes, revirtamos el carácter de extractivismo académico que a veces tenemos con estos sectores y estas experiencias. Y bueno, eso lo quería decir también, que es una oportunidad para digamos, despatriarcalizar y descolonizar nuestra universidad, esto de los comités de emergencia. Bien, tomo ese último aporte que hiciste y lo uno con una pregunta en relación a algo vinculado con la extensión de la investigación. ¿De qué manera creen que es posible o que sería posible integrar investigación y extensión en la construcción de conocimiento e incluso incorporar a estos procesos a la comunidad con la que se trabaja? No quiero hegemonizar, pero soy trabajadora social, así que estos temas me ponen loca de contenta. Pero no, les quería contar que está sucediendo esto está sucediendo, por ahí no en macro escala, pero sí incluso hace poquito salieron las convocatorias y ya se hizo la selección para pasantes para trabajar en la sistematización de experiencias, ¿sí? Que es la sistematización es una metodología que en trabajo social usamos mucho, que también ha sido muy discutida, porque desde una perspectiva androcéntrica, positivista, era, ¿cómo les puedo decir?, el binomio de jerarquizado de construir conocimiento. Y por eso el trabajo social se peleó mucho tiempo con la sistematización, porque nos impedía ir al campo de la investigación verdadera, ¿no? Y hoy hay toda una revisión de eso muy interesante. Hay una reivindicación de la sistematización como una forma otra de producir conocimiento muy valiosa, en diálogo de saberes con otras. Y bueno, y se están sistematizando experiencias. Se trabajó también en nuestra facu, salió un libro hermoso con las narrativas en tiempos de COVID, en los comités barriales de emergencia, con las narrativas en primera persona de las mujeres y los sujetos que sostienen esos espacios de participación comunitaria. Bueno, hay varias experiencias que por ahí lo que no tienen es mucha replicación, y por eso también estos espacios son interesantes para darlas a conocer y poder buscarlas, saborearlas y aprender de eso también. Claro. Yo creo que es importante al respecto ir a los problemas. Nosotros estamos acostumbrados a vivir como muy de manera compartimentada, los que hacemos investigación, los que hacen extensión, ¿no? Y a veces ni conocemos a veces en qué trabaja el otro, de qué manera, y que tengan creatividad las distintas unidades académicas de crear espacios abocados a problemas, donde haya convergencia, me parece importante. O sea, mismo este programa Activas, yo he participado de tanto dando curso de diplomado como en este espacio, y por ahí me encuentro con compañeras que hacen extensión, con otro tipo de experiencias, con otro tipo de recorridos, que si yo me junto nada más que con mis compañeras del CONICET, del informe y de la cosa, no, y a la vez viceversa. Entonces yo creo que ir a los problemas o poder dedicarnos de distintos ángulos, de cada uno trae, de su experiencia, de lo que sabe, yendo a estos núcleos que nos convocan a todas, me parece que es eso, apostar un poco a la creatividad y a salirse de la comodidad, porque si vengo trabajando hace 20 años en investigación y nada más, y obviamente voy a estar comodísima en hacer lo que vengo haciendo, y así todos, ¿no? Creo que espacios como esto que estamos haciendo ahora son el germen de este tipo de
iniciativas. Sí. Pero bueno, yo quería decir algo en relación a lo que por ahí venía diciendo, que a mí me parece que también, digamos, depende de cada facultad un poco cómo se han venido trabajando estos temas. Yo digo, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, el grupo en el que participo yo me incorporé en el 2009 y el grupo ya venía funcionando de Sí. mucho antes. Es el grupo de investigación sobre cuestiones de género que más tiempo tiene en la universidad. Eh, y además desde el grupo de investigación también se hace extensión, también, bueno, es como hay no solamente investigación, ¿no? Y a mí lo que me gusta pensar un poco es cómo pensar a la universidad también como territorio de intervención. Y quizás eso, bueno, no sé, es como el modo en el que yo tengo de intervenir en estas cuestiones, ¿no? Haciendo docencia en la universidad, investigación ya no tanto, porque con el cierre de CONICET yo ya me quedé afuera, así que lo mío es más la docencia universitaria. eh, pero a partir de la docencia universitaria, por ejemplo, hemos hecho talleres de extensión de ESI para estudiantes de secundarios, y algunos y algunas eran las primeras veces que iban a la universidad, ¿no? Entonces ahí me parece que también el trabajo es doble, es acercar a la universidad a través de la extensión a espacios en donde la universidad no está presente, y también acercar a la universidad, eh, digamos, gente que si no, no accedería de otro modo, y así volverla un poco más accesible, ¿no? Como una doble tarea, ahí me parece que tiene el feminismo adentro de la universidad, para profundizar ¿no? la perspectiva de género dentro de la universidad. Sí. Buenísimo. Wow, como un montón de cosas para seguir pensando, como que no, eh, acá hay un comentario más sobre lo que se están pudiendo pensar a pensar en que los extensionistas o las extensionistas puedan acceder a las mismas condiciones que quienes hacen investigación en relación a remuneración, hora social y demás. En relación a esto que por ahí de alguna forma habían enunciado, se había planteado en algún momento de las diferencias a veces en esto de los sectores de producción de conocimiento, de trabajo, que a veces eso implica que estén jerarquizados esos espacios de distinta forma y que eso también implique distintas maneras de poder habitarlo, distintas posibilidades a quienes habitan esos espacios. Como un comentario ahí justito que abrí el chat, yo voy haciendo como las dos cosas, como mirando el chat y, y siguiendo por las dudas a ver si que no se me pase ninguna pregunta o ningún comentario a colación Me de lo que parece venimos que conversando. eso es en relación a lo que veníamos hablando de la necesidad de presupuesto, ¿no? O sea, en parte, la jerarquía, digamos, de construir la jerarquía entre investigación y extensión implica también disputar presupuesto, ¿no? Por eso digo que también el feminismo implica disputar presupuesto. Claro. Claro. Sí. Bien. Yo quería No sé si contar alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario. Creo que interrumpí a alguien. No, que quería contar una situación pequeña, porque coincido totalmente en la cuestión presupuestaria y creo que tiene que ir acompañada de la deconstrucción de las lógicas, que a veces no necesariamente están directamente vinculadas a lo presupuestario. Yo hace un tiempo, por ejemplo, elevé una nota como de, no quiero mentirles, no sé si eran 9 u 11 páginas, eh, solicitando la revisión o interrogándome, no sé qué eufemismo puse, por una imagen que se había usado para promocionar una actividad de la universidad. No me acuerdo de cuál secretaría. Y cuestionándola en términos del cruce género-raza y todo lo que esa imagen marcaba respecto de cuál era el sujeto esperado y cuál era el sujeto no esperado, digamos, en nuestra universidad. Pues esas cosas
está bien, si lo pongo en los términos de Paula, no sé si alguien me pagó o no me pagó para estar un día 8 horas escribiendo esa nota. Sé que estas luchas, digamos, llevan tiempo y que no necesariamente las tenemos incorporadas a nuestras agendas y a los objetivos, digamos, de rendimiento laboral de nuestros espacios de trabajo, pero sí seguramente desde la militancia, desde el activismo. Entonces, bueno, poder también aprovechar lo que se puede, a veces, no digo justificar la ausencia de presupuesto, y de hecho yo lo que pedí ahí era que se cree un área que haga una revisión con perspectiva de género y racial y de todas las intersecciones posibles de nuestras políticas comunicacionales, porque además es algo que tampoco es justo enojarse con la pobre persona que por ahí también de onda hizo un flyer, ¿no? Tiene que ver con imaginarios hegemónicos que uno va reproduciendo sin cuestionarlos. Pero bueno, tener esa mirada atenta, tener espacios colectivos donde discutamos, escuchar también cuando algo nos hace ruido, poder tematizarnos para darnos cuenta ahí qué es lo que está operando en términos, digamos, patriarcales, en términos de desigualdad, de género. Creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer y que se hacen. El flyer que hicieron con la musiquita y bailando me encantó. Esas pequeñas cosas también yo creo que construyen, que muestran que hay otras maneras, digamos, este neoliberalismo competitivista de la producción académica en una sola lógica no es la única forma de habitar la universidad pública, que hay otras, y ustedes mismas son un ejemplo de eso, así que nada, con esa pequeña anécdota quería cerrar y para agradecerles también este espacio tan lindo. Yo les quería agradecer por su participación y no solo por sus exposiciones, sino también por las apreciaciones personales y experiencias que compartieron, porque me parece que nos dan potencia y ganas para continuar y, digamos, demuestran un poco que compartimos preocupaciones y ocupaciones, no solo con mis compañeras del programa, sino también mi amiga personal, Ro, que estuvo ahí compartiendo y, bueno, nada, agradecerles porque realmente estuve como con la piel erizada porque me gustó mucho todo, así que gracias. Bien, bueno, vamos a ir cerrando el encuentro de hoy. Como dijo Paloma, la verdad que ha sido un placer escucharlas. Muy interesante todo lo que pudieron traer, las preguntas, lo que nos queda para seguir pensando, lo que nos permite de alguna manera preguntarnos. Creo que es lindo esto que por ahí compartía Paloma de la posibilidad del encuentro y lo que genera el encontrarse con otras que también están por ahí con las mismas preguntas o atravesadas por situaciones similares. Así que creo que en ese sentido estos espacios nos dan un montón en este ratito que nos podemos hacer para compartir, nos permiten acercarnos un poco desde ahí también. Así que ha sido un placer escucharlas y compartir este momento con todas. Y si les parece, que lo hemos hecho en otros encuentros, yo creo que podríamos como instalarlo como un modo de cierre. Les invito a que se desmuteen y hagamos un aplauso virtual. Yo sé que esto es un poco extraño, pero un aplauso virtual para... Gracias. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Disfruté mucho. Increíbles, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, aparte las tres. Las sentí como parte de lo mismo, me encantó. Sí. Muy lindo. Impecable, como si hubiera habido ensayo. Sí, como si hubiésemos tenido tiempo para planificar.
y dinero. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Bueno, un placer que estén aquí y nada, las invitamos a los próximos encuentros si pueden, quieren, a estar, digamos, en simultáneo o a mirar luego cuando lo subamos. Bueno, Gracias. gracias. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.